Pues iniciamos el módulo 2. Ustedes, con toda la valentía y seguramente contracorriente y a pesar de todos los trabajos que tienen que realizar, han tomado la decisión de afrontar los estudios, de realizar el bachillerato y de hacerlo bien. Ustedes solos sabrán la finalidad que buscan al hacer esto. Y seguramente es una finalidad buena, algo que tiene que ver con el bien de sus familias. Y pues bueno, dado que estamos juntos en este camino, entonces vamos juntos a trabajar para que cada uno logre esa finalidad. El trabajo de cada uno será para que logren algo muy bueno para su familia, para ustedes, algo que les abra las puertas. Este es el sentido del módulo 2, que como ustedes ven es un recorrido que va de la información al conocimiento. Vamos a ver en esta sesión qué significa el título de este módulo, teniendo en cuenta que ahora ya forman parte de este grupo. El grupo se identifica con esta nomenclatura. M2, que es el módulo 2, C3, que significa el campus 3, G29, que es la generación 29 de prepa en línea, y el 085, que es el número del grupo en el que estamos reunidos. Durante todo este mes pertenecerán a este grupo y estaremos acompañándonos entre todos. Les recomiendo que tomen nota de los correos electrónicos de los compañeros, especialmente de aquellos compañeros con quienes se encuentren más afinidad, porque cuando pasen al siguiente módulo van a cambiar de grupo. Es muy probable que no les toquen los mismos compañeros. Y entonces será muy bueno que aún así se sigan acompañando por medio de la comunicación escrita del correo electrónico. Bueno, pues para poder iniciar, recordemos algo de lo que trabajaron en el módulo 1. Pues en él se hablaba del uso de las tecnologías para la información y la comunicación. También de los principios éticos para la información y la comunicación. Esto nos va a servir mucho, especialmente para poder tener muy en cuenta que, dado que la comunicación va a ser escrita, vale la pena esmerarnos en escribir bien. Dado que este es el ambiente donde nosotros nos relacionamos con otras personas, vale la pena que nuestra palabra sea honesta, veraz. Es decir, que siempre digamos la verdad, que siempre seamos nosotros mismos sin engaños. Por lo mismo, se espera que la calidad de los trabajos sea alta. Que si en algún momento de la vida alguien tuvo la tentación de copiar y pegar, ahora no lo haga ni tantito. No se vale para nada copiar y pegar. Sobre todo si esto significa copiar para suplir lo que cada quien debía haber pensado, aprendido y expresado. No se vale suplir, no se vale hacer trampas. Bueno, además de estos principios éticos, también habían visto ya desde el primer módulo los métodos, algunos por lo menos, para buscar, consultar y obtener información. Eso lo vamos a estar utilizando mucho y reforzando con esta finalidad. Hay que aprender a buscar. Hay que distinguir que no todas las fuentes de consulta son correctas. No en todos los lugares que aparecen en el Internet se nos dice la verdad.
Más bien, el Internet ahora parece un campo sembrado de mentiras que, acompañadas con una imagen, provocan una gran confusión en todos. A nosotros no nos gustan las mentiras. Nos gusta que nos digan la verdad. Por eso vamos a tener mucha habilidad para poder identificar la verdad, la verdadera información. Bueno, esto que vimos en el módulo 1 nos va a servir para el módulo 2. En este módulo 2 vamos a reconocer qué es lo que cada uno debe ajustar en su propia disciplina personal para afrontar la prepa en línea. Este es un ejercicio muy bonito, porque cuando se realiza honestamente, uno puede ver que podría eficientar el tiempo y aprovecharlo mejor si no lo dedicara a algunas actividades que fácilmente nos distraen. Por ejemplo, estar respondiendo cada mensaje del WhatsApp. Eso es una enorme distracción que no nos va a servir. Y bueno, el grupo de ustedes afortunadamente es un grupo de personas ya con experiencia de la vida, que saben que el tiempo es bastante valioso como para perderlo, porque cuando me ha tocado trabajar con grupos de jóvenes de 18 a, tengo que decir, 30 años, cuando hay jóvenes de 18 a 30 años, es muy frecuente encontrarse que son adictos a los videojuegos y que dedican demasiado tiempo a ellos, a veces hasta dinero, y esto echa a perder su propia personalidad, las finanzas de su familia, las relaciones que ellos podrían tener con cada integrante de su familia. No es conveniente perder el tiempo así. Pero entonces, cada uno verá qué tanto debe ajustar su propia disciplina para poder afrontar mejor los estudios de la prepa en línea. Además, hemos de fijarnos bien en la meta educativa, pero voy a precisar este verbo. El verbo fijarse a veces lo usamos como para referirnos a la atención. Cuando decimos, fíjate bien, estamos diciendo, pon atención. Pero también usamos este verbo cuando adherimos algo, cuando pegamos algo, cuando fijamos algo. Uno fija un clavo a la pared o uno fija las partes pegándolas con resistol. Nosotros vamos a ocupar este verbo en dos sentidos. Vamos a fijarnos en la meta educativa. Vamos a atender la meta educativa y vamos a adherirnos, a pegarnos en la meta educativa. Voy a decir esto con otras palabras. Cada uno tendrá claro que en este módulo estamos juntos para educarnos, para ser mejores. Y esa es la finalidad en la que nos vamos a esforzar de verdad. Por lo mismo, una ganancia de este módulo 2 será la organización y la disciplina autónoma, eficaz y honesta. Vamos a guardar estos dos adjetivos calificativos, eficaz y honesta. Claro, autónoma también es un adjetivo calificativo, pero sobre todo estos dos últimos. Verán ustedes la importancia de esto al responder esta pregunta. ¿Será importante que los políticos, por hablar de algún tipo de personas, sean eficaces y honestos?
nos traerá alguna conveniencia que los que tienen algún liderazgo o algún poder sean eficaces y honestos. Parece que las comunidades que se organizan con eficacia y honestidad permiten el desarrollo de todos sus integrantes. Esto dicho al revés es así. Las comunidades, por ejemplo, una familia o una colonia o un país, las comunidades que no son eficaces ni honestas no ayudan al desarrollo de sus integrantes. Y entonces todos terminamos subdesarrollados, con poco desarrollo, finalmente tristes, o echándonos a perder la vida. ¿A poco no? Pues nosotros, por lo menos los integrantes de este grupo, no vamos a ser así. Para la sesión de hoy, les propongo que revisemos una metodología de trabajo que en unos momentos describiré. Además, propongo que revisemos qué es lo que se nos piden las actividades integradoras y por supuesto que no voy a repetir las instrucciones que cada uno puede ver, sino solamente voy a hacer énfasis en algunos detalles que conviene no dejar de lado. Y por último, en la última sesión, perdón, en la última parte de esta sesión, quisiera mencionarles algo de los niveles de conocimiento. En la última parte de cada una de nuestras sesiones, procuraré poner una información formativa. Y en este caso es hablarles de los niveles de conocimiento para tener un poco más claro el recorrido que vamos a realizar. Bueno, hasta aquí. Voy a abrir los micrófonos. Les pido por favor que todos... No, voy a repetir la información. Les pido por favor que quien quiera hablar, abra su micrófono para expresar algún comentario o alguna pregunta. Me voy a quedar callado un momentito para escucharlas. ¿Algún comentario o pregunta hasta aquí? Buenas noches, mi nombre es Francisco Osorno, apenas me acabo de integrar, disculpen la tardanza. Gracias, Francisco. Bienvenido. Por cierto, agradezco tu mensaje, el que enviaste por correo electrónico. También te saludo. Gracias. Muchas gracias, igualmente. Un gusto conocerte. Gracias, para servirte. ¿Algún comentario, alguna pregunta, alguna objeción? ¿Las ideas que he dicho hasta ahorita les parecen bien o así como que no tanto? Hola, buenas noches, profesor. Me llamo Mirna Sánchez. Pues yo le agradezco mucho que nos puedan facilitar que las sesiones sean el día lunes, porque creo que así podemos aclarar más las dudas y comprender más las actividades y tener más tiempo de dedicación para que las actividades salgan de forma correcta en tiempo y forma. Gracias, Mirna. Precisamente esa es la intención. Su tiempo es muy valioso y yo quisiera ayudar a eficientar precisamente el uso de su tiempo. Esta sesión será para dar las herramientas y cada quien a lo largo de la semana podrá ocuparla para poder cumplir con sus actividades profundamente y sacarles mucho provecho. Muchas gracias, Mirna. Perdón, ¿quién estaba levantando la mano allí? Sí, Isabel, por favor. Buenas noches, profesor, compañeros. Bueno, yo tenía precisamente la inquietud, ¿no? Porque en módulos anteriores habíamos
o la mayoría del grupo se había comentado que las sesiones se empezaron por lo menos en martes, porque muchos, por ejemplo, trabajamos y no tenemos, o bueno, al menos yo no he tenido tiempo ahorita de revisar mis recursos. Entonces, no tengo ni idea de qué es lo que vamos a ver. Yo sé que ahorita usted lo va a explicar en una forma resumida, pero sí, o sea, sí me gustaría estar por lo menos un poco más enterada, ¿no? No a ciegas, nada más siguiendo la clase. Completamente de acuerdo, Isabel. Y fíjate que precisamente es una de las recomendaciones que vas a escuchar, vas a ver en una de las diapositivas. Revisar los recursos de la semana y yo les recomiendo guárdenlos. Guarden todo lo que puedan. Les va a servir para este módulo y para los que vienen. Vamos a hablar de esto más adelante, pero coincido con todo lo que dices y te agradezco mucho. Efectivamente, vamos a ayudarnos entre todos a tener una idea clara para poder trabajar bien. Sí. César, por favor, y luego Flor. Sí, buenas noches. Mucho gusto en conocerte. Pues sí, me parece, bueno, muy clara las explicaciones que está dando sobre los temas. Solo, pues, a mí se me dificulta un poco los tiempos, digo, por cuestiones de trabajo. De hecho, en el primer módulo, quedaron actividades pendientes por entregar. Digo, o sea, yo pues quiero ver la forma de ponerme al corriente con lo que quedó pendiente del primer módulo y claro que pues empezar el segundo módulo pues igual con la misma actitud y pues con toda la intención de hacer las actividades que correspondan. Espero que me pueda ayudar para esclarecer esa duda que tengo. Sí, gracias, César Adair. Fíjate que es muy bueno lo que comentas porque permite indicar dos cosas. Cuando uno se atrasa en las entregas, tiene siempre la posibilidad de pedirle al facilitador que le abra la plataforma para poder entregar. Esto es muy fácil que suceda. Ustedes solamente tienen que enviarme un mensaje en la plataforma solicitándome esto. Por favor, solicito si me puede abrir la plataforma para poder entregar la actividad fulanita o fulanita y sutanita. Ya, de la semana tal. Un mensaje sencillo, con eso basta para que puedan entregar sus actividades en la, digamos, segunda semana, suponiendo que se atrasaron las de la primera, en la tercera semana también. En la cuarta semana ya estamos un poco restringidos de tiempo, pero todavía se puede que entreguen las actividades que se hayan quedado rezagadas. Y si sucediera el caso de que se terminara el módulo y ustedes no hubieran podido entregar alguna de las actividades, viene la segunda recomendación, que es que estén atentos a el periodo de recuperación, así se llama, periodo de recuperación, en el cual si ustedes obtuvieron menos de 6 de promedio, pueden enviar todas las actividades que hayan quedado pendientes para poder generar su calificación y aprobar el curso. Me voy a adelantar a una pregunta porque cuando yo me enteré de esto, me quedé con la duda. Y entonces, si una persona aprueba, digamos, con 8 de calificación, pero le faltó entregar alguna actividad, ¿va a poder entregarla después? Y resulta que no. Resulta que si aprobó el módulo y no pudo entregar una actividad a tiempo y se cerró el módulo, ya no va a poder entregar la actividad. Desafortunadamente así es en este caso. Pero pues bueno, ahorita por favor te pido, César, si me dices si respondí por lo menos en algo a tu pregunta. Sí, muchas gracias, muchísimas gracias. Estoy al pendiente, gracias. Sí, de todas maneras, si alguien tuviera cualquier otra pregunta y no nos diera tiempo en esta sesión,
les pido por favor que me escriban un mensajito para poderles responder. Miren, como tengo la versión gratuita del Zoom, estamos a punto de que se nos termine el primer periodo de 40 minutos. Entonces, voy a cerrar ahorita y les pido por favor que se vuelvan a integrar en el mismo enlace y entonces escuchamos la intervención de Flor. ¿Les parece bien? Voy a cerrar entonces. Correcto. Entonces, veamos qué es lo que se nos pide en la actividad integradora 1. Las instrucciones son muy claras. Y entonces ahorita solamente detallaremos qué es lo que vale la pena tener muy en cuenta. El título de la actividad es Conocerme a mí mismo. Se nos pide que descarguemos un archivo que es una plantilla que nos guía en algunas cuestiones. Allí mismo están las preguntas y se nos pide que las respondamos. Es información muy sencilla, es personal, de manera que ustedes encontrarán la manera de responderlo. Hay que descargar el archivo y habilitarlo para la edición para que puedan escribir allí. Se responde la información de las 5 secciones, todas las preguntas. Sugiero que elaboren una portada y sobre todo que cada una de sus respuestas sean muy serias. Sobre todo para que esto les sirva para la propia reflexión. Realmente no importa si el asesor virtual se entera o no se entera. Lo importante es que esto les sirva a ustedes para darse cuenta de su situación real. Por eso, lo valioso de esta actividad es la respuesta honesta. Para elaborar una portada, les sugiero este método. Hay varios métodos, pero uno de ellos es este. Y voy a suponer que se está utilizando el programa Word o alguno de los documentos de Google que también son procesadores de texto, porque las instrucciones son muy similares. Primero, ustedes van a ver que la plantilla tiene una cinta amarilla y el botón habilitar edición. Lo primero que hay que hacer para que el documento permita escribir es picarle a ese botón habilitar edición. Una vez que ya podemos editar el documento, escribir en él, les sugiero que vayan a la pestaña Insertar, que la encuentran en la cinta de comandos que está en la parte superior del programa Word. En esa pestaña Insertar, ustedes pueden ver un comando que indica insertar página en blanco. Si ustedes lo seleccionan con un clic, efectivamente van a generar una página en blanco nueva. Y si ustedes sitúan el cursor, es decir, la flechita y la barra que indica dónde se empieza a escribir, si sitúan el cursor hasta arriba, desde allí podrán escribir los datos de una portada, que son el nombre, la fecha, el grupo, y también podrán insertar imágenes. Recomiendo mucho que ocupen este espacio para su libertad creativa. Aprovechen que no se necesita imprimir este tipo de trabajos y entonces pueden poner letras, colores, diseños, imágenes que a ustedes les gusten y que expresan su deseo de hacer bonito este trabajo. La intención es habituarnos a hacer
todo lo que toque nuestras manos, mejor. Repito, la intención de una portada es fortalecer el hábito para mejorar cada cosa que toque en mis manos. Seguramente las mamás y los papás hacen esto y se nota en la casa. Cada cosa que toca sus manos termina siendo mejor. Bueno, pues con ese hábito se puede hacer un buen trabajo y por eso les sugiero que elaboren una portada. Como lo único que le dijimos al programa de Word fue que añadiera una página en blanco, va a repetir la característica de el encabezado. Pero si queremos que no tenga encabezado, entonces sugiero que hagan lo siguiente. A ese encabezado le das 2 clics y se va a abrir un menú nuevo. En ese menú, sugiero que elijas el comando primera página diferente. Al elegirlo, va a hacer que la primera página de tu trabajo no tenga las características que tienen las demás. Después de elegir ese comando de la primera página diferente, entonces cierras el encabezado, cierras esas instrucciones para modificar el encabezado y entonces te queda una página sin encabezado completamente dispuesto para ti. Yo puse allí una ilustración solamente para ejemplificar cómo podría ser, pero ustedes siéntanse en la libertad de hacerlo como ustedes quieran. Hasta aquí. Les pido que me indiquen si se entendió qué es lo que hay que hacer en la primera actividad. En la primera actividad prácticamente hay que responder las preguntas de la plantilla. Por favor, les pido que levanten la mano y abran su micrófono para indicarme si hay alguna pregunta al respecto de esto. Adelante, Lidia, por favor. Buenas noches, profesor. Sí entendí bien su aclaración para poder trabajar bien. Qué bueno, Lidia. Qué bueno. Y bueno, si surgiere de todas maneras alguna pregunta cuando estén haciendo el trabajo, por favor, siéntanse en la libertad de preguntarme. Claudia Ibed, por favor, ¿puedes abrir tu micrófono? Buenas noches, profesor. Mi pregunta es, entonces, ¿sí podemos quitar el encabezado? Claro. Para nada más dejar la hoja en blanco? O sea, no tiene nada que ver, porque en muchas otras ocasiones yo vi que tenía que llevar el encabezado para que fuera válida la tarea. Gracias por esa pregunta. Fíjate que en ninguna de las... ¿cómo se llaman? Se me fue ahorita el nombre. Estas que indican cómo deben ser los trabajos. Las... ayúdenme por favor. ¿Cómo se llaman estas? Las rúbricas así. Exactamente. Rúbricas. Gracias. Sí, gracias. En ninguna de las rúbricas se indica que debe bajarle calificación al trabajo que haya modificado el formato. Miren, les confieso, yo he dado módulo 2, 3, 4, 5, 8, 9 y 10 y en ninguno de los casos se indica eso. Quizá algún facilitador lo haya hecho solo para fomentar que se atienda a las indicaciones, pero no hay razón de bajar calificación por quitar los encabezados. No hay sanción a la calificación si se hace una portada. No hay sanción de calificación. Entonces, sin problema pueden hacerlo. Claro, estamos hablando de la primera página de la portada,
sobre todo porque el resto de las actividades van a tener también su encabezado y pues vale la pena para el facilitador, para ayudarle, este, eh, identificar de qué actividad se está tratando. Pero en la portada pueden quitar el encabezado. Y bueno, hay una mano levantada de parte de un Xperia XA2. Por favor. Mi nombre es Francisco. No le he cambiado el nombre a mi celular. Sí, está bien, Francisco, adelante. Bueno, yo aparte de escuchar la instrucción, la tengo muy clara. Hice capturas de pantalla para los procedimientos y ir siguiendo los pasos y no tener que estar repitiendo o revisando el video. Creo que es una buena opción para mí y para todos. Gracias, Francisco. Definitivamente es una buena técnica. Y mira, esto me recuerda a esta indicación. Todas las cosas que hacemos en prepa en línea están hechas para ustedes, de manera que no hay ningún problema en que ustedes se apropien del material. Pueden apropiarse con capturas de pantalla, pueden apropiarse guardando los recursos. Y esto que ustedes guardan lo pueden ocupar también con sus familias. Por ejemplo, en más de una ocasión ha sucedido que los hijos que están en la escuela están viendo temas similares a los papás y entonces el material de los papás le puede servir a los hijos. Con todo gusto, adelante, por favor, sin ningún problema. Apropiense de la riqueza que es generada para ustedes. Esta afirmación que acabo de hacer se cumple para la prepa en línea y para también la herencia cultural que hemos recibido. Aprópiense de la herencia cultural. Bueno, voy a callarme hasta aquí. Si hubiera alguna pregunta, por favor les pido que la expresen. También para que no se sature su información, ya sea en su teléfono o en su lab, lo podemos seguir subiendo a la nube, abriendo una carpeta y ir almacenándolo ahí y se desbloquean nuestros aparatos electrónicos. Muchas gracias, Francisco. Es correcta la indicación y muy útil. Gracias. Elodia, por favor. Buenas noches, asesor. Yo solo puedo tomar participación en la segunda parte de la asesoría. ¿Nos va a mandar el link en los mensajes de la plataforma o por correo? Fíjate que, bueno, es muy buena pregunta. Trato de que los enlaces los tengan ustedes por las dos vías que acabas de mencionar. La mensajería de la plataforma y también el correo electrónico. A veces pasa, a veces hay por ahí, a veces pasa que la plataforma deja de funcionar. Pero no se preocupen, porque si deja de funcionar la plataforma, tenemos todavía comunicación por el correo electrónico. Y si deja de funcionar la plataforma y ustedes ya tienen guardados los recursos y las rúbricas, entonces van a poder seguir trabajando aunque no haya plataforma y nadie va a detener su impulso en el trabajo. Muchas gracias, Elodia, por esta pregunta. Bueno, pues les informo algo. Se llegó el tiempo de que se terminen los otros 40 minutos. Voy a tener que cerrar otra vez la sesión para ir a la segunda actividad. Les pido por favor toda su paciencia. Voy a intentar que no vuelva a suceder el retraso de la vez pasada. Entonces, ánimo valientes, vamos por la última parte. Está bien, profesor. Bien,
Pues veamos qué es lo que se nos pide en la actividad integradora 2, cuyo título es Mi historia. Aquí la idea es identificar las características del lenguaje oral y el lenguaje escrito. Para poder hacerlo, se nos pide que relatemos por escrito nuestra vida. Y entonces, tú, siguiendo las instrucciones, escribirás una página con letra del tipo Arial, tamaño 12, algún fragmento de tu vida. Puedes elegir tú la infancia o la adolescencia o la vida reciente. Tú relata tu vida con toda libertad. Se pide que titules este relato así como lo ves en la pantalla. Pero a ver, díganme si se está compartiendo la pantalla. Sí, profesor, sí se ve la diapositiva. Ah, perfecto, sí. Y entonces ya ven que el título es El relato de mi historia. Este relato por escrito, que vas a hacer con toda libertad y espontaneidad, te vas a dar cuenta que al contar tu vida, estarás relatando, describiendo, tomando ideas de otros, usando palabras, quizá por primera vez. Y entonces esto es un ejercicio muy bonito. Escribir es algo muy bonito. Y una vez que lo hayas escrito, se pide que resaltes con colores los tipos de palabras de por lo menos un párrafo. Atención en esto. Tú vas a escribir una página y de todo lo que escribas vas a seleccionar un párrafo, que puede ser un párrafo corto o un párrafo extenso, lo que tú quieras, pero solamente un párrafo. De ese único párrafo vas a señalar con colores los tipos de palabras. Notarás que hay palabras que funcionan como verbos, es decir, que indican la acción, o como sustantivos, o como adjetivos, o como cada una de las funciones que pueden tener en el español las palabras y que tú vas a ver descritas con mucha precisión en el recurso clases de palabras. Tú ves allí una tablita donde se te indica qué es el sustantivo, algunos ejemplos de los sustantivos y cómo se usa el sustantivo. O vas a ver qué es el verbo, ejemplos de verbos y cómo se usan los verbos. Esto te va a servir para que tú veas de todo lo que escribiste, qué función tienen las palabras que utilizaste. Esto es un ejercicio muy simpático, porque nos va a traer recuerdos de lo que hacíamos en la primaria y nos va a ayudar a hablar bien y a escribir bien. Pero fíjate, esto es apenas la segunda instrucción de esta actividad, que resaltes con colores los tipos de palabras. ¿Qué color vas a ocupar? Pues el que allí dice. Después de haber resaltado con colores, se te pide que hagas una grabación. Pero fíjate, esta grabación va a ser de tu vida como si se la estuvieras contando a un reportero. No es necesario que leas lo que escribiste, sino que tú le cuentes al otro una parte de tu vida. Y aquí se va a notar la diferencia entre relatar por escrito y relatar oralmente. Las dos maneras son diferentes. Las dos maneras tienen ventajas. Ninguna de las dos tiene desventajas. Lo que sí es que tienen diferentes dificultades
y va a ser muy interesante que tú las experimentes. El chiste es que tú hagas una grabación y la instrucción indica que puede ser una grabación de audio en tu celular o en tu computadora, o puede ser un video también con tu celular y tu computadora, con cualquier aplicación. Lo importante es que esa grabación la guardes en un lugar de almacenamiento virtual o nube y después de guardarla me envíes el enlace. Para esto te recomiendo que te asegures de que tu archivo de audio o de video está configurado para que todos lo vean. Solamente así podré verlo y calificarlo. ¿Y dónde vas a poner tu enlace? El enlace a tu archivo. Pues lo vas a poner después de tu escrito. Las instrucciones te indican dónde. Pero que quede claro, el enlace lo vas a poner en el mismo archivo donde tú escribiste el relato de tu historia. Después de que hayas puesto el enlace, se pide que escribas en un párrafo las diferencias que encontraste entre la expresión oral y la escrita. Para esto, conviene que ocupes 10 renglones. Es decir, 10 renglones es mucho, pero vas a poder expresar completamente la diferencia que encontraste entre expresar tu vida por escrito y expresarla oralmente. Finalmente, lo que se pide es que guardes tu documento poniéndole la nomenclatura adecuada, con tus apellidos, el nombre y esta clave de identificación de la actividad, que indica que es el módulo 2, la semana 1 y la actividad integradora 2. Y finalmente pones tu archivo en la plataforma como de ordinario. Hasta aquí. ¿Queda claro lo que vas a hacer en la segunda actividad? Mirna, adelante, por favor. Perdón. En el relato escrito, ¿tenemos que tener algún límite de renglones o de una cuartilla o algo así? Sí. A diferencia del de audio. Es buena la pregunta. El límite de tu escrito es de una cuartilla. El límite de tu grabación es de 2 o 3 minutos. 3 minutos ya es mucho. Pero 2 o 3 minutos está muy bien. Por favor, dime si respondí a tu pregunta. Sí, muchas gracias. Qué bien. Vanessa, Luis, ¿alguna pregunta? Sí, yo, por favor, asesor. Mire, Sí. Quería saber si tenemos que hablar solo de una etapa de nuestra vida o de todas las etapas de nuestra vida. Es muy buena pregunta y Vanessa, siéntete en la libertad de relatar lo que tú quieras. Puede ser una etapa o puede ser toda tu vida. Les puedo contar que he encontrado trabajos muy bonitos relatando una sola etapa. Por ejemplo, pudo haber sido la de el noviazgo en la secundaria. Y esto me recuerda que una vez un varón, un señor, relató cómo conoció a su esposa en la secundaria. Y ya llevaban muchos años de casados, no sé, 30 años de casados. Y la había conocido desde la secundaria. Relató solamente ese momento en que se hicieron novios y hasta que se casaron. Siéntete en la libertad, Vanessa. ¿Sí te respondí? Sí, muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues estas dos actividades tienen la finalidad académica de introducirnos a un conocimiento más preciso
que no se quede en lo superficial. Por lo mismo, atención en esto. Para esta actividad de esta semana y para todas las demás de toda su carrera en la prepa en línea y más allá, no busquen las respuestas en los blogs, ni en colectores de trabajos como Cielo, Prezi o Course Hero, o hay un montón más. Pero de plano, donde jamás conviene meterse es en el sitio que se llama Brainly. Ese sitio de Brainly ha sido la peor experiencia que he visto, con las respuestas más tramposas, mentirosas, absurdas. Les sugiero, jamás entren a Brainly. Si quieren corroborar lo que estoy diciendo, vean. Pero encontrarán puros disparates que conviene no poner en los trabajos. En fin. Ustedes sabrán, si alguien quiere tomar lo que han hecho otros, conviene citarlo. Es decir, conviene hacer ver que el trabajo es de otro. Porque querer presentar el trabajo propio querer presentar el trabajo de otros como si fuera propio es una trampa. Lo peor de las trampas es que además de ganar una calificación de 0, son una grave injusticia porque hacen perder el tiempo. Pierde tiempo el que lo hace y pierde el tiempo el que lo califica. Esa trampa de poner como propio lo que es de otros, nada más hace que perdamos la vida. Es una pérdida real de la vida. Y si perdemos la vida, si perdemos el tiempo, no se recupera. Por eso conviene responder siempre con honestidad. Y si hemos de utilizar la información que otros han hecho, bueno, pues la citamos. Puede ser utilizando el formato Chicago o el formato ISO o el formato APA o cualquier otro de los que están recomendados en el manual de la prepa en línea o en otros lugares, pero siempre dando el crédito a otros. Ahora, el recorrido que vamos a hacer durante este módulo es para profundizar el conocimiento, porque vamos a recorrer desde la información superficial hasta la información que nos permite aprender un poco más de lo que estamos viendo, pero con la intención de llegar a saber de verdad. El panorama completo, con todos los colores de la realidad, lo conocemos si no nos quedamos en lo superficial. A la realidad completa la alcanzamos si nuestro conocimiento se dirige hasta lo más profundo. Pero si nos contentamos en la primera información que obtenemos, por ejemplo del Internet o de los memes del WhatsApp, entonces no conocemos de verdad la realidad y corremos el riesgo de ser engañados y manipulados. Para poder caminar en el conocimiento hasta lo más profundo, hasta el saber, conviene preguntarnos cuál es el sentido de las cosas, cuál es el sentido de la realidad. Cuando encontremos, por ejemplo, en un meme, una información, preguntémonos, ¿qué sentido tiene esto? Si es pura diversión, ay, bueno, ya, lo pasamos y ya, rápido. No le hacemos mucho caso. Si es alterar nuestro estado de ánimo,
por ejemplo, lo que sucede con las noticias muy llamativas, amarillistas o falsas, al preguntarnos nosotros qué sentido tiene esto que estoy viendo, vamos a descubrir, el sentido es que yo sienta, que yo tenga un sentimiento y reaccione. Pero, ¿por qué he de reaccionar? Y más aún, ¿por qué he de reaccionar al gusto de quien hizo esa imagen o esa noticia? Ese quiere manipularme. Y entonces, mejor es no hacerle caso. Si nosotros nos preguntamos, ¿qué sentido tiene esto que estoy viendo? Podemos alcanzar el punto más profundo del conocimiento, que es la realidad, que es la sabiduría. Entonces sí vamos a poder saber qué son las cosas. Si nos estamos preguntando en todo momento, ¿cuál es el sentido de las cosas? ¿Cuál es la razón de ser de la realidad? Hasta aquí queda más claro que lo que necesitamos son personas mejor educadas y no solo más instruidas. Miren, aprovechemos que estamos juntos para ayudarnos a educarnos bien y no solo a obtener el papelito de la prepa. ¿Les parece bien? Sí, perfecto. Sí, me Gracias. parece muy bien, maestro. Gracias, Luis. Gracias, Mirna. Supongo que Vanessa también tiene esta misma intención. Y pues bueno, Sí, ahora profe, sí. aquí estoy. Perfecto. Gracias, Vanessa. Pues entonces, miren, hacia aquí nos dirigimos, hacia lo más profundo. Y entonces, pues, este es el camino que vamos a recorrer durante este módulo. Yo les agradezco mucho que hayan tenido la paciencia todavía de llegar hasta este punto. Si tuvieran algún comentario o alguna pregunta, les pido por favor que lo expresen. De mi parte todo pues, perfecto, todo entendible y no, hasta ahorita no tengo ninguna duda. Muchas gracias, Luis. Entonces Gracias. seguramente vas a lograr hacer actividades de alta calidad. Muchas gracias. Te agradezco. Bueno, y pues les echo porras a todos para que puedan hacer trabajos muy buenos y lograr que el ambiente donde ustedes estén sea de verdad más humano, más inteligente. Mirna, ¿quieres comentar algo? Sí, en la actividad 2 también vamos a hacer lo mismo de la portada, o en la actividad 2 no. Es que le pregunto porque pues conforme he avanzado entre el propedéutico y el módulo 1, sí he visto diferencias de trabajo de los asesores e inclusive de los tutores. Entonces prefiero como preguntar muchas veces, pero pues así queda mejor claro y puedo enfocarme a mis actividades y ya no tengo la duda de, y si era así o no era así. Pues te felicito por esa técnica de trabajo porque efectivamente asegura que entonces logres la propuesta del asesor virtual del momento. Yo les podría decir, les desafío a que hagan siempre lo mejor, con alta calidad y con absoluta libertad. Y con absoluta honestidad. Siempre miren a lo más alto. ¿Esto en concreto qué significa? Que si tú le quieres poner portada a la actividad integradora 2, ponle portada. Si a la grabación que vas a hacer quieres ponerle un fondo musical y pones la grabadora atrás que suene, pónselo. Si cada una de las actividades que tú realizas te ayuda a llegar a la finalidad que estás viendo en la pantalla, es decir, que seas una persona mejor educada, que tus potencias se perfeccionen, entonces hazlo. Ese es el desafío que les pongo, por lo menos en este módulo. No sé si quedó claro. Quedó perfectamente claro, maestro. Muy bien. Pero es una sugerencia solamente, ¿eh? No lo tomen como obligación. Yo sugiero, lleguen lo más alto que puedan. No hay límite para arriba. Siéntanse en libertad. Gracias. Perfecto, muy bien. Pues
les agradezco mucho su atención. Voy a terminar la sesión, pero les sugiero que antes de irse a dormir, abracen fuerte a cada integrante de su familia. Que cada integrante sepa que ustedes lo quieren muchísimo. Y que pasen buena noche. Y nos vemos el próximo lunes, ¿sale? Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Vanessa. Buenas noches, profesor y a compañeros. Que descansen. Gracias, gracias. Buenas noches. Gracias. Lidia, levantaste la mano. Me queda un momentito para responder a tu pregunta. Por favor, exprésala. Buenas noches. Nada más quería decirles buenas noches a mis compañeros, a usted y gracias por la sesión. Muy amable, Lidia, muy amable. Pues igualmente buenas noches para ti y para toda tu familia y la familia de Mirna y de Vanessa que todavía andan por acá. Gracias igualmente para su familia, profesor. Gracias. Pues que descansen.